ya. Que estaba buscando un lápiz. Muy buenas, no sé, todavía no hay nadie. ¿No? Bueno, vale. Tal como os comenté el viernes pasado, vamos a seguir, en este caso, haciendo un paisaje. He elegido una foto de una parte del Camino de Santiago y así con mucho verde y donde haya algo de oscuridad y tal, que reflejos, sombras y bueno, espero que os guste. La forma de trabajar va a ser la misma que la de los directos anteriores, vamos a ir despacito. Si, bueno, no se va a acabar hoy, si no se acaba hoy, pues se continúa el viernes que viene, ¿de acuerdo? Se hará un resumen así más rápido de los 3 viernes anteriores para aquellas personas que le interese verlos. Y nada más, estaba... muy buenas. Anda, México, hola México. Y Aura no sé de dónde es, pero qué bien, encantada, vamos, de que estéis aquí, bueno, de que estemos. Bien, voy a sacar un poco de punta, voy a usar, primero me voy a trazar un poco el dibujo y le saco punta a esto, vale. Y nada, deciros que voy a utilizar un lienzo de 40 por 50, lo voy a trabajar apaisado. El objetivo del tamaño es sobre todo para que lo abarque bien la cámara que tenemos aquí encima y que podáis verlo mejor, ¿no? Y nada más. Esto luego, si otra persona lo quiere hacer tamaño gigante, que lo haga, ¿de acuerdo? Desde París, hola, Teresa. Y Cádiz, hola, eso está más cerca de mi tierra, de Málaga. Vale, muy bien. Puebla, México, de Aura. Pues mira, es bastante lejos, tenemos el charco por medio. Bueno, el charco es el Mediterráneo, pero bueno. Bien, os cuento. Me voy a trazar ligeramente un boceto. Tengo aquí una foto, pero como el cuadro que voy a pintar es mío, pues voy a poner de mi parte, aunque es foto, ¿eh? Foto de paisaje. Y este boceto pues se puede hacer directamente con un lápiz de grafito. Es verdad que el grafito, una vez que empezamos a dar tanto el acrílico como el óleo, pues mancha la pintura. Entonces para eso tengo preparado el boli negro y me trazo lo que sea más importante con boli negro. ¿De acuerdo? Bien. A la hora ya entramos en materia. ¡Hala! ¿Cuánta gente de repente? Hola a todos. Arizona Fénix, qué barbaridad. Pues un saludo. Yo me imagino que por allí será por la mañana. Y Javea, Costa Rica. Y bueno, Chile, madre mía. Desde Rumanía. Pues bueno, gracias por estar aquí y vamos a entrar en materia. Yo ya, si tenéis alguna pregunta, estará Gregorio pendiente, me lo dirá, pero yo me voy a centrar ya un poquito en esto. Bien, entonces, deciros que a la hora de plantearnos un paisaje tenemos que tener claro la línea de horizonte. ¿Qué es la línea de horizonte? La línea de horizonte es una línea imaginaria y es donde se junta el cielo con la tierra, aquello que se ve a lo lejos, ¿no? Y suele coincidir con la altura de los ojos del que está mirando, del observador. Entonces vamos a trazar esa línea de horizonte. Primero siempre pues trazamos un poquito así en diagonal, muy discretamente, y vamos intentando buscar lo que es el centro de nuestro cuadro. El centro más o menos está aquí.
voy a hacer línea de horizonte, no en el centro del cuadro, sino un poquito más abajo. Bien, pues me pongo y más o menos esta línea me la trazo. Tengo aquí el centro, veis, un poquito más abajo, y me la voy trazando. ¿Para qué me sirve? Porque luego lo que son líneas, como son los caminos, y para conseguir la profundidad, pues los árboles que están, el observador está aquí abajo, ¿no? Entonces, vemos cómo las líneas paralelas en esa línea, ahí en el horizonte, se juntan en un punto. Pues eso nos va a hacer que hagamos el camino en esa dirección, ¿no? Entonces, más o menos, si tenemos, bueno, no es línea horizonte, la línea horizonte aquí, yo me trazo el camino aquí y me lo voy a traer por aquí. Veremos toda la parte. A ver, esto va a ser un muro de piedra, ¿no? Me van a fluir ahí al punto del centro y me va a venir más grande por aquí. Y aquí, que el camino va a ir dando así la vuelta, va a girar, lo estoy haciendo en curva con esa intención, pero a este otro lado nos vamos a traer lo que son, pues, ¿veis? Y esto ya no nos cuenta. Y así poquito a poco nos vamos, estarán los postes verticales de esta valla, estarán a lo lejos más juntitos, y a medida que se van acercando al observador, pues están, ¿veis? Aquí yo ya hasta lo veo así, para estar ahí. Paralelamente, bueno, igual irá la valla. Bien, Camino de Santiago, Galicia, tiene mucho verde, muchos bosques, muchos árboles. ¿Por qué lo he elegido? Porque una forma de conseguir que la vista se nos vaya al fondo es hacer más oscuro esta parte, con lo cual aquí vamos a hacer los árboles más grandes. Por ejemplo, de esta parte del terreno, esto es un terreno, se ha hecho un muro de contención, pues como de piedra. Las piedras, lo mismo, ¿veis? Irán más pequeñas aquí, y aquí las vamos, y a medida que se van acercando pueden ir siendo más grandes. Aún así, cuando hacemos los muros, cogemos piedras de distintos tamaños. Aquí puede haber pequeñas, más grandes, ¿veis? Pero que si tengáis un poquito en cuenta que a medida que se acerca a la parte baja del cuadro, todo es más grande, y a medida que se va uno alejando, todo va siendo más pequeño. Bien, pues aquí vamos a tener, ¿veis cómo es un muro de contención? Vamos a hacer aquí, vamos, un árbol. Lo mismo, ¿qué les ocurre a los árboles? Que para que no se nos caiga y la ley de la gravedad diga estoy aquí, las ramas, a medida que se van yendo hacia, creciendo por ahí, van siendo más pequeñas, y la base, ¿ves? Vamos a hacerla ahí, vamos a ir a hacer aquí. Mercedes, Alicia, me lo está diciendo Gregorio, un besito. Vale, y Laura también. Vale, ¿veis? Nos hacemos aquí un árbol. Aquí otro, vale, incluso aquí. Este será más pequeño, porque aunque sea alto, yo lo estoy viendo más pequeño. Si luego voy caminando, lo veré grande, ¿no? Pero, y veis que me estoy trazando poquito. Vamos a ver, por aquí más ramas de árboles que a lo mejor no veo, o incluso por aquí. ¿Veis? Me interesa dejar oscuro para centrar la vista. Un lateral
Y lo mismo, aquí me puedo hacer uno enorme que me venga para este lado, para este otro. Más que nada estoy intentando simplificar para que no complicaros mucho la vida. Bien, me voy a venir por aquí, uno más pequeño, a este otro lado, y por aquí uno que vaya. Estamos al otro lado de la vallita. Y por aquí va a venir mucha vegetación. Pero ¿qué ocurre? Que detrás de esa vegetación, que es lo que más lejos está, el cielo. Eso es lo primero que vamos a pintar, lo más alejado. Luego vamos a ir viniendo poquito a poco. La luz, otra cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Por dónde nos viene la luz? Bueno, pues en este caso he decidido que nos venga de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que donde yo tengo, ¿veis? Se proyectan las sombras. Este árbol será más claro por este lado, este también por este, y se me van a proyectar las sombras. Igualmente, las sombras en el camino de los postes de la valla se me van a proyectar, tanto las verticales como las horizontales. Bien, para no estropear demasiado el cielo que voy a pintar, si yo ahora, a ver, eso, que me pinte. Y bueno, y aquí voy a hacer otro. ¿Veis? Yo ya voy marcándome con boli con la idea de que el grafito no me estropee demasiado la pintura. Los postes tenemos en cuenta el grosor, el ancho, ¿eh? Vale. Vamos a hacer que estén atornillados por el otro lado. Igualmente, veis, los maderos se van aumentando a medida que se acercan al observador. Bien, me vengo por aquí, me hago una chuleta y digo, vale, la sombra, veis, me la estoy marcando a mi derecha. El poste recibe la sombra de la luz de la izquierda. Y igualmente me proyecta sombra los maderos. No os olvidéis de esto, de las proyecciones y de las sombras. Vengo por aquí. Bueno, ahí había hecho yo ahí también, pero bueno. Me lo voy a dejar así en alto para no entretenernos mucho. Y este madero se proyecta aquí, aquí y lo mismo. Me vengo por acá. Si acaso alargo un poco, que haya tierra por medio. Vale. Y me proyecto sombra. Me las estoy haciendo chuletas. Vale. Bien. Vamos a... No es así exactamente la foto, pero como mi cuadro... Vale, este, veis, aquí están un poco juntos, lo alargo un poco más y me vengo aquí. Me proyecta sombra y sombra, y este proyecta sombra. A ver, aquí proyecta sombra y sombra. Y fijaros que me vengo por aquí, vamos a hacerle curva y curva, y aquí el grandote que no se ve. Vale, vengo por aquí. Vale, vamos a ir, me voy haciendo mis arbolitos al otro lado. Siempre hago de menos, ya no le voy a pintar las hojas ni voy a hacer así, porque lo primero, vale, el camino me da ahí la vuelta. Y aquí voy a hacer pues otro árbol que venga por ahí atrás. Y ya aquí me traigo y voy eso, poquito a poco. De todas formas, a la hora de sacar
la perspectiva para ver cómo veis cómo al ir haciendo más estrecho a medida el camino a medida que se va alargando, es importante hacerlo en vertical, ¿eh? Yo estoy trabajando en horizontal para que lo podáis ver, pero lo ideal no es eso. Lo ideal es trabajar en vertical, dar algún que otro paso atrás, ver si de verdad lo estoy viendo correctamente. Vale, este árbol está más cerca de mí, este más lejos, las ramas de este me tapan a este. Es de cajón. Vale, vale, me pongo así, las ramas las vamos estrechando a medida que se van alejando de la base. Vale, todo esto es árbol, árbol, ¿ves? Y me proyecto un poquito la sombra y las formas. Bien, el más grande, que lo tengo a este lado, la proyección de uno y de otro y de otro. Y ya luego haré las otras. Bien, me trazo este a este lado. ¿Veis? Este me tapa casi todos. ¿Veis cómo se ve mucho mejor con el boli? Y el boli sirve tanto para óleo como para acrílico. Y de verdad que, bueno, que os va a ayudar bastante. Bien, me vengo por aquí. Esto va a venir luego las hierbas y todo eso por ahí. Vamos ahí. Y veis cómo hago ramas con la idea de que luego el foco quede ahí. En realidad os estoy haciendo un contraluz. Mira, estoy viendo esto tendría que estar más rectas. Estoy haciéndolo torcido al estar, pero bueno, al estar trabajando sobre la mesa en vez de en el caballete. Vale, me pongo aquí, por ahí. Vamos a hacer así, que venga una raíz por ahí abajo. La foto es muy apaisada. Yo no sé si luego la comparto. Adiós. Pues no se puede. A ver. O sí. ¿Ves? Es que no me deja ni bajarla. A ver. No sé si se ve. Si no, pues intento compartirla después o que lo intente Gregorio. Porque yo no. El técnico y el que sabe de todo esto es él, no yo. Vale. Bueno, veis, ya me da un poco más igual el tema del pincel del dibujo. Me he utilizado el lápiz para más o menos ubicarlo, pero para que el grafito, bueno, veis como el grafito mancha, ya me da igual, ya no se me va a estropear, no me va a emborronar con el bolígrafo y me va a servir de muchísima ayuda. Bien, lo dicho anteriormente, el primer plano que pintamos, el más alejado, el cielo. El cielo siempre es más claro cerca de la línea de horizonte por el efecto atmósfera, hay más granitos de humedad, lo que son gotitas de agua, y se ve todo más difuso y más intenso arriba. Aún así, pues bueno, voy a utilizar un azul más claro, el azul ultramar, que con blanco queda muy bonito. A ver, no sé si veis los colores, sí, porque no he movido el lienzo, y bastante blanco. Bien, me voy a un pincel ancho, ¿de acuerdo? Y empezamos. Con el blanco le doy un poco de ultramar, veis que le da un tono de cielo así un pelín apagado, pues
le metemos un poquito de intensidad con, aquí se me va, con el azul más claro. Y este tono, porque lo voy a hacer muy claro, porque quiero hacer la contraluz y mucho brillo y luz aquí abajo. Bien, pues me voy a la parte superior. Y aunque os parezca que no, que lo estoy tapando, os aseguro que yo sigo vislumbrando el bolígrafo de abajo, que luego me va a servir. Pero no puedo dejar de pintar el cielo así para que me quede, ¿no? Es que se sigue viendo. Bien, voy a utilizar para que, como está un pelín reseco, para que se extienda mejor. A ver, fuera, el pincel se está deshaciendo. Bien, me vengo aquí, lo voy extendiendo, voy a usar más el ultramar, un poquito de ultramar, y ya en otra ocasión este me ha quedado más intenso, así que más blanco. Eso es. Vale. 50 por 40. Si mientras queréis preguntar, Gregorio me dicta o me chivatea vuestra pregunta, porque no puedo estar mirando a la pantalla y leer mensajes a la vez que... Y eso que sé hacer varias cosas a la vez, pero eso no. Ah, que tengo la cabeza en el medio, lo siento. Es que tenemos la perrita pequeña de mi hijo que nos la ha dejado y no hace más que llorar. Vale. Veis que ya voy cada vez dando un poquito de más blanco. Esta parte de ir rellenando al principio todo es lo más pesado. Y por aquí realmente sí ya prácticamente lo voy a dejar. Vale, voy a poner más blanco. Porque está al principio, pues lo que es el lienzo está muy seco, ¿no? Vale. ¡Ah! Ya sé quién se está riendo. Pero bueno, no te voy a nombrar. Vale, aquí. El este y el azul más claro. Claro, ya es la tercera vez que hago esta mezcla, a ver cómo, así. Cada vez más claro hacia abajo. Aquí voy a tener... Y mucho más claro por aquí. ¿Veis que? Muchísimo más blanco por aquí. A ver, aquí. Vale, yo siento que estoy de pie para verlo un poco mejor. Vale, aquí. Pues mira, si realmente ya está. Bien. ¿Qué es lo siguiente más alejado a nosotros? Pues la parte del bosque que hay por ahí detrás, ¿no? A ver, más blanco, voy a poner más. Quiero mucha luz ahí. Y quieras que no, el azul es un tono frío. Vamos a meter mucho verde, pero a la vez vamos a poner también hojas caídas. Y quiero por aquí luz. A ver, luz. Vale, voy a usar un poquito que vaya. Luego lo veréis. Es la cosa, muchas veces, y luego igual, cuando queráis componer un cuadro y todo eso, vale, me estoy dejando que no quiero que quiero que me quede uniforme ahora. Sí.
Ahora, esmerarte en este caso con nubes y historias no merece la pena porque va a ir todo muy tapado. Entonces, pues nada. Bien. Estoy limpiando el pincel. Vale, aquí. Y ahora voy a empezar con verdes del fondo. Al estar más alejados, se ven más apagados. También, como es un contraluz, va a haber más luz en el fondo que en mis exteriores, ¿no? O sea, que en la parte baja y los laterales. Entonces me voy a verdes, verdes claros, verdes con amarillo, pero al estar lejos los apago un pelín con blanco. Pues vamos a ver el pistacho, por ejemplo. Esta perra, este tiene más. Voy a usar un verde sap. En el fondo no podemos, las sombras son intensas cerca del observador, no lejos, ¿eh? Voy a usar también un verde pistacho y luego voy a dar algún que otro toque con amarillo. ¿De dónde nos viene la luz en los exteriores? Del sol, ¿no? Bueno, si es de día. Entonces, siempre vamos a hacer que la parte superior de todos nuestros matorrales quede un poquito más clara, porque es la parte superior toca el sol y esta genera sombra hacia abajo. Bien, me voy pues por ejemplo a un pincel más pequeño. Este yo no sé ni qué número es, porque no veo. Bueno, este es de Lidl, yo creo que es que está borrado. No lo sé. Vendrá a ser como un 10 de estos pequeños, pero en el Lidl como van del 1 al 12, pues nada, bien. Vamos por abajo. Zonas más oscuras, zonas más en sombra, y veis que voy dando. Bien, y lo mismo. Aquí se me está mezclando con el blanco, con lo cual me parece genial. Me lo apaga en cierto modo y ahora me voy y encima de este ya voy dando zonas de más luz. Luego estoy manchando, luego lo definiré al final. O sea, primero es ir manchando todo. Ahora esto es un pedazo del pincel, ¿ves? Entre medias y zonas más bajas, más oscuras, que haya contrastes. Por abajo más oscurito. Vale, nos venimos por ejemplo para este otro lado, yo estoy ahora manchando es ir ubicando cada zona con el color que va a ir, ¿no? Vale, ya que me lo estoy trazando, va vegetación, veis como ya se va viendo mejor. Y ahora zonas de más luz a un lado, a otro, zonas con más luz, por ejemplo por ahí. Si viéramos en algún momento, a ver, que le doy por ahí, al final se define si hay que oscurecer más, si hay que dar una veladura o si hay que aclarar más. O sea que, vale. Me vengo por aquí un poquito. Vale. Estoy con el sap, que es el oscuro.
aquí oscureceremos aún más, ¿eh? Y ya me vengo a tonos más iluminados, más claros, voy dando por ahí. Igualmente ya sí voy a meter un poco de amarillo, ese reflejo, ¿veis? Del sol que choca con la parte superior. Bueno, pero bueno, realmente ahora lo que estoy es, bueno, yo no sé si por aquí había otra, es, bueno, aquí marcándome, bien, por aquí, por ahí detrás, lo mismo, voy discretamente, por ahí, doy de forma, ¿ves? Aquí también voy a hacer aquí un poquito más intenso, como se me ha mezclado con el blanco. Luego ya vamos, me voy al claro, vamos a hacer este que viene de aquí arriba, este que viene de aquí arriba, y ya me voy a ir definiendo el terreno, que al tener un muro de contención, el terreno va inclinado. El terreno suele llevar, aparte de tener hierbas caídas y tal, bueno, lo que hay debajo es la tierra, ¿no? A ver, vamos a usar, me lo estoy marcando, hoy no lo vamos a dejar lo que es manchado. Vale, vengo aquí y un poquito de marrón más oscuro. Bien, limpio este mismo pincel y vamos. Veis que ya doy la pincelada inclinada y la propia pincelada es la que me está indicando que el terreno está inclinado. Vamos a ir dando aquí más. Y damos distintas tonalidades. Aún yo lo que estoy ahora mismo es manchando, cubriéndome los poros blancos, que tanto odio que me queden poros blancos y por ejemplo, ya que tengo el amarillo, porque voy a sacar otro, pues doy toques de luz entre medias y más o menos me lo indico. Bien, en el caso del suelo veis que la pincelada es horizontal. Me voy a marcar más oscuras los reflejos de las sombras, marcándome esto. Ya posteriormente me puedo ir marcando también estos, pero como voy a hacer primero el suelo en horizontal, bien, marco aquí y nos vamos. Estoy usando siena tostada, voy a usar también canela y lo más importante aquí, sobre todo más oscuro. Al tener desniveles el suelo, ¿qué pasa? Pues que hay zonas de suelo que se nos quedan más oscuritas, pero nada más, o sea, igual, ahí. Y ahora voy a meter el ocre, pero el ocre con teniendo en cuenta que aquí me va a generar sombra, que aquí hay otro árbol que me va a generar sombra. Vale. Bien. Tengo un toque de luz, esto genera algo de sombra. Aquí en medio
tendré algo de luz. Por eso se pregunta por el grupo, si ves esta definición. Bien, ¿veis? Voy dejando zonas de luz y sombra. Me voy a marcar también ahora posteriormente el árbol y su sombra. Y lo que es hoy pues manchado, vamos a dejarlo enterito, que por lo menos no se vean poros en blanco. Y luego ya iremos definiendo. Vale. Y por ejemplo, pues para dar zonas con más luz, voy mezclando también algo de blanco. Aquí más, que hay más luz por ahí. Vale. Pintaremos primero el muro y posteriormente la proyección de la sombra que viene por aquí y por ahí. Pero todo paso a paso, ya a medida que vayamos avanzando ya iremos este árbol, su sombra, su proyección, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir ahí. Y lo bonito es que cuando hay sombras haya zonas de luz, es lo más bonito de todo. Bien, lo voy a hacer un poco al tuntún. Marcaré más importancia cerca del observador lo que es las piedras, pero también como está, tenemos aquí un árbol, ¿no? Pero ya es para no entretenerme demasiado, me lo voy a marcar, fijaros, encima me lo voy a hacer una mezcla, incluso con un poquito de una gotita de agua, y me trazo lo que va a ser el muro, que no va a tener nada que ver con este color. En todo es que no tengo, era por no sacar los grises, el negro y tal, sino para que vierais cómo, a ver, aquí y aquí, cómo es ir manchando y cómo luego al final va a variar todo, que no tiene nada que ver. A ver, estos poros son los que a mí no me gustan. Yo ahí me lo marco, me tapo el blanco del lienzo y ahora, bueno, a ver, voy a usar un poquito de gel para que penetre, y cuando ya esté seco iré definiendo pues las piedras, vegetación, todo. Vale. Bien, aquí hay negro. ¡Hala! Se ha caído el cuadro. Bien. Bien, voy a usar un poco de negro. Y ya si me voy a un pincel, por ejemplo, redondo, para ir trazándome los árboles, y me lo dejo ya totalmente, las hojas, la vegetación y todo eso viene después, Bien, mezclo un poco de negro con marrón y ya la luz me viene del lado izquierdo, la sombra del derecho. ¿Veis? Ya me voy marcando un poquito y me voy a quedar, como tengo el pincel grueso, cortita. Ya luego alargaré más con pinceles más. Vale, vengo ahí. Y si me voy a un canela, voy a limpiar, porque esto es lo que nos va faltando, el canela. Pues al final he usado el ocre, no he usado el canela. Bien, ¿veis cómo voy marcándome qué zona de luz
también las ramas de arriba. Vale. Si esto es tan gordo, lo tengo que difuminar, vamos, tiene lo más grueso es hacia abajo, si no el árbol se cae, si le pesa mucho lo de arriba. Bien, lo mismo, aquí se bifurcaba, venía por aquí. Sí. Hacer ahí y me venía una. Esta evidentemente ya tapa la rama del árbol de atrás. Con ese efecto conseguimos profundidad. Bien, y esta aquí se abría también. Vale. Vamos aquí. Vamos a dar el ocre. ¿Ves? Ya estoy consiguiendo que quede uno detrás del otro. Y sobre todo irán más definidos los cercanos, ¿eh? Es donde más interés pondremos. Vengo aquí. Y por ahí veis que una vez que se está secando el cielo, yo sigo viendo las ramas por donde van a ir. Con lo cual, ahora que me estoy trazando bueno, que estoy en fase de manchado, no insisto con el pincel este grueso, porque ya como las sigo viendo, ya me las haré con un pincel más fino. Bien, lo mismo, me vengo aquí, marrón con negro, porque hay mucha sombra, y nos venimos por aquí. A ver. Y estas son 3. Vengo por aquí y por aquí. Y ya veréis cómo el próximo día cambia todo. Lo importante en la pintura, que os relaje, que os guste y que no tengáis prisa. Todo a su tiempo, paso a paso. Hay cuadros que necesitan muchísimo tiempo, hay cuadros que se hacen rápido, pero la paciencia luego al final tiene de verdad su recompensa. Bien, me voy trazando. ¿Veis como aquí ya voy intercalando y mezclando? Porque tenemos que ir consiguiendo que de algo plano luego surja algo que ópticamente parezca tridimensional, ¿eh? O sea que no es... Vale, ahí me dejo esto y ahí. Vale, más o menos. Bien. Con más interés. Vale. Me hago este otro lado. Me voy a trazar ahora las sombras. Aquí aplasto más. Me voy a quedar ahí simplemente situándolo, no lo voy a continuar. Este es tan grueso que casi no se ve. Vale, vamos al ocre. Aquí. No continúo, ya lo terminaré. Ya luego es ir poquito a poco definiendo. Vale, estoy con ocre. Con el ocre. Bien. Me voy ahora a dar, ya que he hecho esto, la sombra. Pues bueno, tenía gel por aquí, ¿no? Bueno, pues sí, lo pongo. Pues me voy con gel y ya que se me ha secado,
¿Veis? Ya la voy señalando. Lo mismo aquí. Este está al otro lado, sí, es por este lado. Y se bifurca, ¿no? Vale, pues yo lo bifurco también. Lo mismo. Estoy con gel, cuando se seque podré pintar encima, definir luego mejor, pero me estoy haciendo mi chuleta. Vale, una, dos, a ver, aquí, una, dos y tres. ¿Veis como ya se va viendo algo? Vale, esta me la dejo aquí más larga. Bien, estoy con los árboles, por eso no me voy a la vallita. Y lo mismo, negro con marrón para la zona más negra. Tiene mucha sombra esto. A ver, ahí. Y por ahí. Y este vamos a hacer que baje un poco. Y si aquí veis que están inclinados, le vamos a hacer lo que son ramas, ¿vale? No extiendo más, simplemente me lo dejo indicado. Ya llegaré al final el próximo día. Y ahora lo mismo, me vengo a esta parte, incluso esta que es aquí como un hueco, esto que es con marrón, ahí, ahí, ya llegaré. Vale. ¿Se va viendo? No sé. Vale. Veis que es poco a poco. Otra cosa, si os cuesta trabajo, al principio todo el mundo copia, o sea que eso no es problema. Pero si os cuesta trabajo el dibujo, no hagáis que sea un problema. Ampliáis al tamaño que queráis y lo calcáis. Y eso sí, el calco, haced que luego la técnica del bolígrafo con el calco es importante, ¿eh? Vale, me vengo aquí y ahora me voy al ocre. Voy a dar un poquito de ocre por ahí. Ya aquí tengo más sombra. Entonces no, estos árboles de la derecha no tienen tanta luz como los de la izquierda, pero aún así me los voy a plantear por ahora exactamente igual. ¿Veis? Como por ahí y ya iremos. Vale. Y luego que algo os queda bien y tal y que luego se queda tapado, no pasa nada, ahí está. O sea que eso también es muy importante para conseguir la profundidad, que haya planos, unas cosas delante de otras. Bien, vamos a dar a este último árbol, y aquí ya con más negro por aquí. ¿Ves? Esto sí me lo trazo para que se vea y me sirva de chuleta. Vale. Y así pues poquito a poco se va manchando. He adaptado la foto, que es muy apaisada, a un más cuadrado, o sea que más que nada para los que veáis la foto.
Y luego, pues, si lo queréis exactamente igual, bueno, yo soy de las que pienso que para eso está la foto. Pero yo tiendo más a que se me vaya la imaginación, a crear y a, ya que este es mi cuadro, pues pinto lo que en este momento me pide, ¿no? Porque, bueno, a mí los cuadros me piden, vale, me piden de vez en cuando que pinte por aquí o por allí, pero bueno, vale, bien, más o menos lo tengo ubicado. ¿Qué me queda? La vallita, la madera cortada que no está nutrida, que no está viva y reseca, ¿qué le pasa? Se termina quedando grisácea. Para ir ahora un poquito definiendo, a ver, la vallita, zona que no recibe luz, pues la que está mirando hacia el lado derecho. Yo me gusta pintarlos, no le estoy dedicando ahora tiempo, pero por vosotras, para que veáis esto. Pero luego sí, pintar cielo por allí, árbol por aquí, por aquí, por aquí el suelo, ¿no? Veis que estoy dando más oscuro a un lado con gris, ¿eh? Ya le daré algún toque, a lo mejor con algo de marrón. Y sin embargo le doy un gris más claro, con más blanco, aquí, ahí, ahí, ahí en medio y ahí abajo, ¿eh? Para que luego cuando me emocione pintando no se me olvide por dónde viene la luz. ¿Ves? Por aquí un poco y por ahí. Lo mismo ahí arriba y ahí. Y ahora me voy a un gris más oscuro. Y lo bajo. Lo estoy haciendo para ir diferenciando, ¿eh? No ahora mismo esto. Vale, aquí. Me vengo ahí. ¿Veis cómo aquí sí estamos lo que son los tablones? A ver ahí. Bueno, que son cortados en plano, y los postes redondos, todo eso, mira, eso es del árbol que me lo he dejado. Tenemos que con la pincelada ayudar a que se vea que es redondo, que es plano y que es todo eso. Vale, bien. Me vengo a este otro lado. Y bueno, pues ya realmente lo tenemos. Vale, ¿veis? Como aquí la proyección, ¿ves? Aquí se ve mejor. Ahí, ahí, ahí menos. Más intenso va a ser siempre aquí. A ver, me vengo aquí y le doy. Es que hemos cambiado un poco, bueno, lo he cambiado, no hemos cambiado, porque me encanta cambiar las direcciones y que no sea todo matemática pura. A ver, aquí. Ahí. Lo mismo. Vengo ahí. Y ahora con un poquito de más blanco le hago un gris más claro a este otro lado, aquí y ahí abajo, este filito, este y este y este y este, ahí, ahí. Ahora el grosor del tablero, no os olvidéis, está el árbol ahí, me va a quedar en sombra, pero bueno, lo puedo hacer, y posteriormente aquí justo en esta esquinita dar, y esto está en sombra entero, o sea que me lo hago más oscuro directamente.
y le doy un poquito. Ahí. Este no se ve el final. Bien, tengo que la proyección del tablero me la marco, pero veis aquí ya veo la curvatura del poste. ¿Veis cómo se va ahí reflejando? Y la curvatura del poste. Ahí. Este poste me va a generar sombra. Este aquí una sombra. Aquí y aquí. Y igualmente veis que me estoy manchando con sus sombras. Bien, dejamos un poco y otro poco. Y este va aquí y aquí. Este va aquí. Lo estoy haciendo así para trazármelo. Luego, cuando hagamos el camino, haremos la pincelada, ¿veis? En horizontal, porque la pincelada me va a ayudar a trazarlo bien. Bien, vamos a venirnos aquí, porque aquí hay más. Lo mismo, me trazo la línea que va, una, y veis que ya las voy haciendo más anchas, pero realmente luego haremos sombra y sombra en horizontal. Aquí me viene en una dirección y aquí en otra. Bueno, pues realmente bueno, este me ha salido más claro, pero bueno, como lo voy a repetir todo, menos el cielo lo voy a repetir. Luego veréis cómo aquí porque esto es piedra, lo voy a hacer, a ver, ya que tengo aquí un poco de gris, primero lo voy a hacer como si estuviera con luz y luego ir dando las sombras. Y bueno, esto ya por hoy lo vamos a dejar, lo tenemos entero manchado. Sí es recomendable, y sobre todo ahora ya que está veis cómo voy haciendo piedras cada vez más grandes. Puedo también el muro, bueno, ya sabéis que los caminos se hacen con lo que tienen a mano, ¿no? Aquí vendrá vegetación, aquí vendrán hojas secas encima y jugaremos con la luz del fondo y veréis cómo abraza la sombra y la luz al final y cómo traspasa, ¿de acuerdo? Y bueno, no sé si os ha servido. A ver, que la pincelada queda marcada. Espera, me voy a poner un poquito las gafas porque si no, a ver, las pinceladas a usted le quedan marcadas. Sí, bueno, procuro que me esté indicando, ¿veis? No sé si dices en relieve. El relieve a lo mejor tiene mucho más que ver con el empasto de la pintura, si no es fluida o si tiene más pigmento y menos emulsionante, pues no sé, pero si queda muy empastado, pues utiliza un poco de gel. El agua reseca mucho, pero también ayuda a veces, ¿eh? A ver, las pincelas, sí. Roberto Bellán, complementi sei veramente. Ah, bravísima. Bueno, pues muchas gracias. ¿Cómo se dice? Gracias mille. Sí. A ver, los bordes que voy así hacia arriba. Saludos a México. Sí, mira, los bordes sí me gusta pintarlos. Antiguamente no se pintaban porque se marcaba cogiendo 5 milímetros desde aquí arriba.
Si os dais cuenta, ahora los lienzos vienen con las grapas por detrás. Antes venían en los laterales, eso nos enseñaba. Entonces, ahora que vienen por detrás, te da mucho juego a las distintas formas de enmarcar. Ya os comenté en el otro canal cómo suelo enmarcar de forma barata, porque los marcos son caros, ¿no? De Brasil, bueno, desde Marli Pereira. Pues un saludo a Brasil. No sé si algún... bueno, si se verá o no se verá. ¿Tú puedes compartir la foto, Gregorio? Ahí no. No se puede compartir en los directos. Bueno, pues no lo sé. Eh, no, la he enseñado en la tablet, pero el próximo día la pone, la busca y la pone, ¿vale? Es muy alargada y yo la he comprimido, ¿de acuerdo? O sea, está en mi cuadro. Yo me fijo en cosas y creo lo que sale de uno, ¿no? A ver. Gracias, Teona. A ver. Lo de hacer en vivo, bueno, habrá pausas, ¿eh? No. Si yo os contara mis viernes últimamente, que empiezo... Hoy he empezado más tarde, a las 5 menos cuarto de la madrugada, y hasta ahora estoy aquí. O sea que... Pero bueno, que es un placer, que siempre que podamos lo vamos a intentar de vez en cuando, pues a lo mejor si acabamos este cuadro, damos un viernes de descanso o lo que sea, ¿no? Luego también depende de vosotros, de qué queréis y si está en mi mano ayudaros, porque no lo conozco absolutamente todo. Pues gracias, Aura, me encanta que te sirva. Me ha dicho Gregorio que ya el próximo día sí pondrá, ahora mismo no puede, pero se lo va a trabajar para el próximo día poneros la foto. Y vale, pues sí, son diferentes. Sí, realmente el canal todo el mundo me pide flores, pero se pintan más cosas, ¿eh? Bueno, las que estáis en clase online lo sabéis y ellas mismas lo han comprobado. O sea que para mí es un orgullo. Estoy súper orgullosa de todas. A ver, esperemos que quede genial. Será cuestión de insistir e insistir, ¿eh? Vale, pues nada más. Ya os dejo y el próximo día, el próximo viernes, lo continuamos, ¿de acuerdo? Voy a aquí ya que corto y tengo la pintura a darle a los bordes y ya está, ¿de acuerdo? Y cualquier cosa escribís, el directo luego se queda colgado en YouTube. Cualquier pregunta, pues de verdad que procuro contestar a todo el mundo, ¿eh? Hasta en idiomas raros. Le doy al traductor y espero y albergo la esperanza de que lo traduzca bien. Pero bueno, nada más. Pues eso, un beso a todos, que disfrutéis de la semana, que os sirva y nos vemos el próximo viernes, ¿de acuerdo?